Hola a todos, a través de este video vamos a revisar cómo se construye una tabla de distribución de frecuencias. Para ello, primero que nada, es necesario tener claro que podremos identificar dos tipos de tablas de distribución de frecuencias. Por un lado, la tabla de distribución de frecuencias simples, que regularmente se utiliza cuando los datos son muy pocos y que no tienen tanta repetición, o que tienen variada repetición, perdón, y por otro lado la tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados o bien con también llamada de intervalos. Esta tabla de datos agrupados es cuando tenemos una cantidad de datos muy elevada y que regularmente no tienden a repetirse mucho estos datos. Aclarado esto, vamos a identificar una serie de pasos que nos permiten construir esta tabla de distribución de frecuencias y para ello vamos a ir construyendo nosotros una tabla a la par de la explicación de cada paso para que pueda quedar más claro cómo se construye esta tabla. Primero que nada, entonces, identifico que tengo mis datos. Yo aquí tengo mis datos acomodados en 5 columnas. Evidentemente, yo este ejemplo lo estoy realizando en Excel porque Excel me va a permitir a mí hacer los cálculos sin necesidad de que yo los tenga que hacer de manera manual y por lo tanto realizaré mi ejercicio de manera más rápida y de manera más confiable. Claro, siempre y cuando sepa utilizar Excel de manera adecuada. No necesitamos ser expertos en Excel, pero sí es muy importante poner atención a cada paso que yo les voy a ir indicando aquí para que el resultado sea el más óptimo. Entonces, primero que nada copiamos nuestros datos desde donde nos los den y los pegamos en Excel. Ya que peguemos nuestros datos en Excel, yo aquí los pegué. Por ejemplo, aquí será preciso recordar que los comandos control C para copiar, control V para pegar, etc. Yo ya los pegué. Una vez que los pegué, voy a acomodar todos mis datos en una sola columna porque yo tengo 5 columnas. Entonces selecciono cuando me aparezca esta crucecita negra que ven ahí, porque fíjense, si lo hago para acá se pone blanca, pero si lo pongo aquí se pone negra. Cuando esté en negro, los desplazo hacia abajo y los acomodo ahí. Tengo que hacer una sola columna, entonces hago lo mismo, selecciono estos datos y los acomodo en la parte de abajo. Debo de tener cuidado de que no me vayan a quedar encimados, porque fíjense, el área verde es el lugar en donde quiero colocar los datos. Si yo lo pongo así, me quedarían 3 datos encimados porque estamos encima del 59, 77 y 56. Hay que tener cuidado, no encimarlos. Yo lo pongo allí, que ahí no estoy encima de nadie. Me voy entonces a mi cuarta columna para poder arrastrar los datos. Me voy a la flechita negra y le doy hacia abajo y lo coloco en el lugar que le corresponde y me voy con mi última columna. Selecciono, ya que seleccioné, flechita negra y arrastro. Repito nuevamente, debo de ser cuidadoso de no colocar los datos encimados. Listo, suelto. Ya que hice eso, lo que voy a hacer es acomodarlos de menor a mayor. Fíjense que tengo muchos datos, entonces si yo los acomodara de manera manual me tardaría muchísimo tiempo y con el riesgo de que hasta pueda equivocarme, ¿no? Entonces Excel nos facilita esa tarea. Yo selecciono mis datos, selecciono desde el primer dato hasta el último dato y ya que seleccioné, Excel tiene una opción en el menú Inicio y en la parte superior derecha que se llama Ordenar y Filtrar, le doy Ordenar de menor a mayor. Me pide que si quiero ampliar la selección o que si quiero continuar con lo que seleccioné, yo le digo que quiero continuar solamente con lo que seleccioné y le doy clic en Ordenar. Una vez que le di clic, fíjense cómo ya me ordenó mis datos, porque anteriormente los datos estaban en desorden. Ahorita ya están ordenados, 48, 49, 50, 52, 53, van en orden del más pequeño al más grande, que puedo ver aquí que es el 104. Entonces, ya que tengo ordenados mis datos, puedo pasar ahora sí al paso número 1, que me solicita encontrar el mayor y el menor de los datos. Como les decía, yo los tenía en desorden, entonces aquí va a ser pues tardado, complejo y demás poder identificar rápidamente ese dato mayor y ese dato menor. Pero gracias a que Excel me los ordenó, yo ya sé cuál es el dato mayor, que es 104. Aquí lo tengo, miren, aquí está. Y el dato menor, pues es el primer dato que me aparece en mi columna, que es el 48, si no me equivoco. Y sí, es el 48, entonces aquí escribo 48. Listo, ya tengo mi dato mayor y mi dato menor. Paso número 2, calcular el rango.
Para calcular el rango tengo que ocupar esta fórmula que está aquí. El rango es igual al dato mayor menos el dato menor. Bueno, para eso entonces vamos a copiar esta información que yo tengo aquí. Le doy control C y la voy a pegar aquí abajo. Le doy control V. Listo, entonces el rango es, repito, número mayor menos número menor o dato mayor menos dato menor, como yo le quiera llamar. Entonces, Excel, para que me haga operaciones aritméticas, y cuando me refiero a operaciones aritméticas me refiero a suma, restas, multiplicaciones y divisiones, yo le tengo que mandar la indicación. ¿Cómo le mando la indicación a Excel de que haga una operación? Siempre colocando primero el símbolo igual. Entonces coloco el símbolo igual y me dice número mayor. El número mayor pues es el 104, lo selecciono y después, como me dice la fórmula menos, coloco un menos y ahora el número menor, ahora selecciono el número menor. Ya que lo seleccioné, le doy Enter y me hizo el cálculo. Fíjense que esa es una forma. Otra forma es, le mando la instrucción Excel con el símbolo igual y le pongo el dato mayor, yo lo puedo escribir 104 menos el dato menor 48. Ahí los estoy escribiendo, 56. Fíjense que cualquiera de las dos formas me lleva al mismo resultado. Ustedes decidirán con cuál forma lo hacen. Ya tengo mi paso número 2. Paso número 3. Determinar el número de clases. Para determinar el número de clases ahora utilizamos esta fórmula. Número de clases es igual a n, a raíz cuadrada de n, perdón. ¿Qué significa n? Bueno, n significa, n es el número de datos proporcionados, es decir, cuántos datos me dieron. Me regreso a mi tabla de datos y selecciono nuevamente mis datos. Yo puedo ir contando de uno por uno, pero me voy a tardar mucho, entonces más fácil. Selecciono rápidamente y ya que seleccioné todos mis datos, fíjense que aquí Excel me los contó. Dice, en total hay 50 datos. Recuento quiere decir que los está contando. Hay 50 datos. Entonces quiere decir que n vale 50 porque tengo 50 datos. Entonces fíjense cómo me ahorré tiempo porque no fue necesario que yo esté contando uno por uno. Excel ya lo hizo por mí. Entonces n vale 50 en este ejercicio, porque tengo 50 datos. Si ustedes tuvieran 80 datos, para ustedes n valdría 80, si tuvieran 100 datos, n valdría 100, y así sucesivamente. Ahora, voy a calcular la raíz cuadrada de n. ¿Cómo se calcula la raíz cuadrada de n? Le mando la instrucción Excel, recuerden que la instrucción es colocar siempre el símbolo igual, y como yo quiero calcular una raíz, escribo la palabra raíz, ya que escribo raíz, abro paréntesis, y entre paréntesis pongo el número del que quiero calcular la raíz. Yo quiero calcular la raíz de 50. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Listo. Ya tengo entonces que mi número de clases van a ser 7.07. Pero no puedo colocar, no puedo hacer .07 clases. Por lo tanto, se redondea y nosotros vamos a redondear a 7 porque el 7.07 se acerca más al 7 que al 8. Siempre hay que dejar un número entero. En este caso, como se acerca más al 7, dejo el 7. Entonces, mi número de clases van a ser 7 clases. Y hasta lo voy a remarcar para que sea más visual. Me voy a mi paso número 4. En mi paso número 4 debo determinar el ancho de clase. Y para determinar el ancho de clase, tengo esta fórmula. El ancho de clase es igual a el rango dividido entre el número de clases. Entonces yo puedo poner aquí que mi número de clases es 7. Entonces voy a copiar esto. Control C. Y lo voy a pegar en mi paso número 4. Voy a pegar aquí. Número de clases son 7. De hecho voy a borrar esto porque nada más me interesa saber que son 7, porque lo redondeé a 7. Y necesito también el dato del rango. El dato del rango lo había calculado en el paso número 2 y lo tengo aquí. Lo copio. Control C, lo copio acá. Control V. Era 56, se me borró, pero lo puedo volver a escribir. 56. Sale. Entonces, ya que tengo esto, aplico la fórmula. Le mando la instrucción Excel. Igual, el valor del rango es 56. Entre, pongo una diagonal porque la diagonal sirve para las divisiones en Excel. Entre el número de clases. Mi número de clases son 7. Selecciono ese dato y le doy Enter. El ancho de clase es de 8.
Ya tengo mi dato. Algo bien importante que es preciso tener claro es qué significa número de clases. Número de clases me quiere decir que yo voy a hacer 7 grupitos, ¿sale? Y el ancho de clase me quiere decir de cuántos elementos va a ser cada grupo. Va a ser de 8 elementos cada grupo. Bien, vamos a pasar al paso número 5. En el paso número 5 nos piden determinar los límites de clase. Para ello necesitamos hacer 4 instrucciones. Inciso A. Determina el dato menor de la serie de datos que se te brinda. Siempre tengo que empezar por el dato menor, que nosotros sabemos que el dato menor es 48. Ya lo revisamos en pasos anteriores. Inciso B. Ten presente el ancho de clase. Nosotros ya calculamos el ancho de clase y sabemos que es de 8. Inciso C. Con ello obtén el límite superior de la primera clase. Entonces la primera clase van a ser 48. Aquí me equivoqué. Van a ser 48 más 8. Y 48 más 8 me van a dar 56. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que mi primera clase, esta es la primera clase. Acuérdense que clases quiere decir grupos. O sea, primer grupito, segundo grupo, tercer grupo, primera clase. A eso me refiero con primera clase, primer grupo. Segunda clase, segundo grupo. Y así sucesivamente. La primera clase va a empezar en 48 porque siempre se coloca mi dato menor y le sumo el ancho de la clase. Como lo hice aquí, 48 más 8 me da 56. Entonces mi primer grupo va a ir desde 48 hasta 56. Ahora bien, para hacer mi segunda clase, pues coloco nuevamente el dato en el que me quedé, como me quedé en el 56, y a 56 le vuelvo a sumar 8 y me dan 64. Ya tengo mi segunda clase. Para mi tercera clase, como me quedé en el 64, repito nuevamente el 64 y a 64 le vuelvo a sumar 8 y me dan 72. Y así me voy sucesivamente. Siempre hay que irle sumando 8 porque ese es el ancho de la clase, es decir, cuántos elementos debe de tener es cada clase, cada grupo. Fíjense que aquí hay algo importante. El primer valor tiene un corchete mientras que el segundo valor tiene un paréntesis. ¿Por qué? El corchete quiere decir que ese valor sí va incluido y el paréntesis quiere decir que ese valor no va incluido. Es decir, en la primera clase el 48 sí se cuenta, pero el 56 no. El 56 se cuenta hasta la segunda clase. ¿Por qué en la segunda clase? Porque acá sí tiene corchete. Corchete quiere decir que sí lo incluye. Paréntesis quiere decir que no lo incluye, que se acerca al 56, pero que no va a tocar el 56. Y así sucesivamente. Vamos a pasar al paso número 6. El paso número 6 nos dice construir la distribución de frecuencias. Para construir la distribución de frecuencias, yo debo de hacer lo siguiente. Voy a colocar arriba clases, a este le voy a llamar límite inferior y a este le voy a llamar límite superior. Entonces, mi límite inferior va a ser 48 y mi límite superior 56. ¿De dónde salen estos datos? Del paso anterior, de aquí, 48 y 56. El primero siempre es el límite inferior y el segundo siempre es el límite superior. Entonces, ya los acomodo aquí, cada uno en su respectivo lugar, y ahora voy a empezar a identificar las frecuencias. ¿Qué significa frecuencia? La frecuencia quiere decir cuántos datos se localizan dentro de ese rango. Por ejemplo, dentro del 48 y el 56 hay 7 datos. ¿Cómo lo puedo saber? Recuerden que es de 48 a 56. ¿Sale? Me voy a mis datos que yo acomodé desde el principio, 48 hasta el 56. Entonces, los voy a poner 48 hasta el 55 y los voy a poner de rosa. ¿Por qué el 56 no lo estoy incluyendo? Al 56 no lo estoy incluyendo por lo que ya les comentaba. Como tiene paréntesis la primera clase, quiere decir que el 56 no entra en la primera clase. Ese entra hasta la segunda
clase. ¿Ok? Entonces, me regreso a mis datos y cuento, selecciono para que vean cuántos son. Y acá me dice que son 7 datos. Es por eso que del 48 al 56 tengo 7 datos. Ahora me fijo cuántos datos tengo desde el 56 hasta el 64. Me voy 56 hasta el 64. Me quedo hasta el 63 y ahora los voy a poner de otro color, los voy a poner de amarillo. ¿Por qué no estoy poniendo el 64? Ya lo dijimos, porque el 64 no se cuenta en la segunda clase, se cuenta hasta la tercera. Se acerca al 64, pero no toca el 64. Entonces, ¿cuántos datos tengo? Los selecciono y acá Excel me dice que tengo 11 datos, que son los 11 datos que tengo aquí. Y así sucesivamente empiezan a identificarlos. Algo importante que hacer es siempre hay que hacer la sumatoria. La sumatoria nos tiene que dar el mismo valor que n, que nosotros ya sabemos que n vale 50. Quiere decir que aquí tienen que estar los 50 datos. Si no me da 50, en este caso, pues está mal. Si su n vale 80 y no les da 80, quiere decir que no contaron bien. Yo le voy a dar igual para mandarle una instrucción a Excel y le voy a poner suma. Le estoy diciendo a Excel que me sume. Abro paréntesis y selecciono los datos que quiero que me sume. Cierro mi paréntesis y le doy Enter y fíjense cómo sí me da 50. Quiere decir que mi conteo es correcto. Nos vamos al paso número 7. En el paso número 7 podemos identificar otra vez el límite inferior, el límite superior, mi frecuencia. Pero ahora vamos a hacer la frecuencia acumulada, que es a lo que se refiere el paso 7. Calcular la frecuencia acumulada. ¿Cómo se va a calcular la frecuencia acumulada? Vamos a ir sumando las frecuencias. ¿Cuántos datos acumulados llevo aquí? 7. ¿Por qué? Porque aquí no tengo con quién sumar. Pero a estos 7 le voy a sumar estos 11. Siempre se va sumando de manera acumulada, de manera con los datos que ya pasamos. Por ejemplo, 7 más 11, entonces aquí le pongo igual y le digo este dato más este dato y le doy Enter. Ya llevo 18 y hago lo mismo, igual a este dato de aquí arriba menos el dato de al lado. Le doy Enter. Que aquí está algo mal, vamos a hacerlo de nuevo, igual a este dato más este dato, listo, le mando la instrucción, igual a este dato más este dato, igual a este dato más este dato, igual a este dato más este dato, igual al dato anterior menos más mi dato actual y listo. Algo importante es que siempre me tiene que dar el total de la frecuencia. Acuérdense que para el total de la frecuencia yo hice una suma. Sumé todos estos datos. 50. Entonces, si aquí tengo 50 y acá en la frecuencia acumulada tengo la misma cantidad, quiere decir que están bien. Pero si tengo cantidades diferentes, quiere decir que mi frecuencia acumulada es incorrecta. Nos vamos entonces al paso número 8. En el paso número 8 vamos a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia acumulada ya la había calculado, así que solamente la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Ya la tenía. Y la frecuencia relativa, ¿cómo se calcula? La frecuencia relativa es dividir la frecuencia entre el total de datos. Entonces hay que volver a calcular aquí el total de datos igual a suma. Sumo todos los datos de la frecuencia, cierro mi paréntesis y le doy Enter. Entonces la frecuencia entre el total de datos. La frecuencia es esta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Le mandamos la instrucción Excel igual a la frecuencia, que es esta, entre, porque dice la frecuencia entre el total de datos. El total de datos es este. Y le doy Enter. 0.14. ¿Sale? Ahora bien, hago lo mismo otra vez. Igual, ahora toca este entre el total de datos. Y hago lo mismo, igual a este dato entre el total de datos. Algo importante que hay que tener claro aquí es que siempre es el dato que corresponde a la fila. Estoy en esta fila, entonces la frecuencia que se utiliza es esta, entre el total de datos. Y igual
ahora me toca esta frecuencia entre el total de datos. Igual a esta frecuencia entre el total de datos. Siempre es entre el total de datos. Igual a este entre el total de datos. Listo. Y aquí también vamos a sumar. Me tiene que dar 1. Si no me da 1, quiere decir que está mal. Le voy a poner igual a suma. Hacemos esto. Selecciono los datos que quiero sumar. Cierro mi paréntesis y le doy Enter. Listo, me da 1. Quiere decir que eso es correcto. ¿Sale? Bueno, entonces, ahora bien, voy a cambiarle el color aquí para poder comparar. Me voy a mi paso número 9. En mi paso número 9 me piden calcular la frecuencia relativa acumulada. Entonces, para calcular la frecuencia relativa acumulada, lo que puedo hacer es copiar esto, porque esto ya lo había calculado y lo voy a necesitar. Bueno, de hecho lo voy a copiar desde acá. Control C. Y lo voy a pegar desde aquí, porque desde ahí. Listo, estos ya los había calculado, por eso los estoy copiando. La frecuencia relativa acumulada es igual que la frecuencia acumulada, ¿no? Entonces, esto va a ser 0.14 y si lo escribo tal cual porque es este primer dato. Y ahora, para calcular este le digo igual a mi dato anterior más mi dato actual. Igual a mi dato anterior más mi dato actual. Me paso a la siguiente celda. Hago lo mismo. Igual a mi dato anterior más mi dato actual. Y ahora igual a mi dato anterior más mi dato actual. Me paso a la siguiente celda. Igual dato anterior más mi dato actual. Y igual mi dato anterior más mi dato actual. Y me da 1. Entonces, esa es la comprobación. Si estos dos dan el mismo resultado, que siempre tiene que dar 1, quiere decir que está bien. Y esos dos siempre tienen que dar el mismo resultado. Esa es una forma como de comprobarlo. Algo importante es que la frecuencia relativa regularmente siempre se expresa en porcentajes. Entonces, ustedes lo podrían expresar en porcentajes. Voy a seleccionar este y le voy a dar directamente a porcentaje. Fíjense cómo me lo ponen 14%. Entonces, hago lo mismo para todos. Los selecciono todos y le digo que lo quiero en porcentaje todo y listo. Ahí está. Ya he terminado. Esto es todo para la construcción de una tabla de distribución de frecuencias con intervalos o con datos agrupados. Esto que está aquí sería su tabla, que es el resultado final.